Ah, ya. Ya, ahora vamos a pasar a la número 4. ¿Sí? Entonces, esta guía de estudio tiene que ver en realidad con entender la concavidad de la función cuadrática, ¿sí? Y la representación algebraica que tiene la función. Entonces, vamos a ver el eje de simetría y el vértice de la función, pero ahora, ¿se recuerdan que estuvimos viendo el eje de simetría y el vértice? Pero lo vimos gráficamente cómo debíamos, expliqué que el eje de simetría era una línea recta y que el vértice era un punto, ¿cierto? Eso es lo más importante de todo, entender que el eje de simetría es una recta y el vértice es un punto. Pero esto los podemos hallar a través de una fórmula. Y eso es lo que vamos a ver en esta guía, cómo podemos encontrar el eje de simetría y el vértice, pero a través de estas fórmulas. Sí, espérenme que hay un micrófono abierto. Voy a buscar dónde... hay un micrófono abierto, pero no sé dónde es. Ya. Entonces después vamos a encontrar el eje de simetría en algunas funciones y el vértice para entender cómo se encuentra, ¿sí? Cómo es que lo puedo encontrar. Y lo otro que vamos a hacer en esta guía es encontrar qué es lo que significa intersección de la función cuadrática con los ejes coordenados. Entonces vamos a ver cómo también encontramos esas intersecciones que aparecen aquí. ¿Ya? Vamos a partir por la concavidad. Si ustedes se recuerdan ya en la guía pasada, la concavidad tiene que ver con la forma que tiene la curva, si es hacia arriba, cóncava hacia arriba, o cóncava hacia abajo. Cuando es así, se llama convexa, cuando es así, se llama cóncava. Entonces, esta curva, bueno, vimos ejemplos en la guía pasada, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver cómo la representación algebraica tiene que ver con la forma que tiene esta curva, ¿sí? Entonces vamos a ver un ejemplo para poder entenderlo. Ejemplos para ver esta relación que existe entre la representación algebraica y la forma que tiene la curva. Entonces, observemos primero el signo que va delante de la x al cuadrado. ¿Sí? Miren, aquí puse dos ejemplos. Puse 4 en realidad, que están en la guía. Pero fíjense en esta. Quiero que miren, aquí tenemos una curva cóncava, ¿verdad? Y acá tenemos una convexa. Fíjense en esta es la representación algebraica de esta curva y esta es la representación de esta de acá. Ahora quiero que observen el signo que tiene el primer término, el término cuadrático que se le llama, el término que va adelante, ¿no? Entonces fíjense en cómo es. Aquí tenemos un 3 y es un 3 positivo o negativo. Voy a esperar hasta que me contesten. ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. ¿Y qué pasa en esta de acá? ¿Cómo es el término que va delante de la x al cuadrado? ¿Positivo o negativo? -1. Exactamente, -1. Es
negativo, ¿verdad? Sí. Ya, ahora miremos estas dos que están a continuación. Tenemos acá una curva convexa y una cóncava. ¿Cómo es el número que va delante de la x al cuadrado? ¿Positivo o negativo? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo. Todo es positivo. No. Disculpe. Negativo, ¿cierto? Ya. ¿Y acá cómo sería? En esta, Positivo. positivo. Entonces, ahora, mirando estas cuatro, ¿qué conclusión pueden sacar? ¿Qué conclusión podrían sacar sobre la relación que existe entre la expresión en la representación algebraica y la forma de la curva? Cuando es negativo, Ujú. la curva está hacia abajo, positiva hacia arriba. Muy bien, exactamente, eso es. Entonces, cuando es negativo, el término A, recuerden que este es el término A, ¿no? Este es el término B, como vimos en la otra guía, y el término C. Cuando el término A es negativo, la curva va hacia abajo. Y cuando el término A es positivo, la curva va hacia arriba. ¿Sí? Entonces ahora, esta actividad que está acá, la actividad 1 de esta nueva guía, tienen que mencionar, sin hacer la curva, sin graficarla, sin hacer la tabla ni el gráfico, solo mirando la representación algebraica que tiene, mencionar si es una curva cóncava o es una curva convexa. ¿Entienden lo que hay que hacer? Voy a esperar hasta que me contesten. Profe, ¿Sí? ¿hay que escribir solamente convexa o concava en los cuadraditos? Exactamente. Eso. Ah, ¿Sí? ¿Solamente eso, Cóncava. convexa o cóncava? Exactamente. Solamente eso. Cóncava o convexa, nada más. No tenemos que hacer ni... No tienen que hacer el dibujo, ni la gráfica, ni nada. Si ustedes no hubiesen sabido esto que aprendieron ahora, deberían graficar esto para poder saber cómo va la curva, cómo les resulta la gráfica. Deberían hacer la tabla de valores que vimos en la guía pasada y luego llevar esos puntitos y luego unirlos, ver todo el trabajo que hicimos. Pero ahora que ya sabemos esto, no tenemos que repetir esa actividad, ¿no? Solamente ahora tienen que decir si es cóncava o convexa. ¿Está claro eso, cierto? Ya. Entonces vamos a pasar ahora a ver el eje de simetría y el vértice de esta función cuadrática a través de una fórmula. Ya vimos lo que era, ¿verdad? Vamos a partir por el eje de simetría. Si recordamos de la vez pasada, el eje de simetría era una recta, ¿sí? Una recta que divide a la curva en dos partes exactamente igual, y es como el eje de simetría es como un espejo que uno pone y la curva se ve al otro lado del espejo, es la misma curva, ¿no? Entonces el eje de simetría actúa como un espejo, piénsenlo así, pero es una recta. Y esa recta tiene esta fórmula, x igual menos b sobre 2 por a. Entonces, ¿pero de dónde sale esa b y esa a que aparece aquí? Esa b y esa a tienen que ver con los coeficientes que estudiamos en la guía pasada, los coeficientes de la función. Entonces vamos a ver cómo resolvemos eso. Y vamos a verlo en un ejemplo. ¿Cómo encontramos el eje de simetría y el vértice en la función que representa la zambullida del pájaro que cazaba el pez? ¿Se acuerdan de la guía pasada? Estaba dada por la trayectoria que hacía ese pájaro, era
f de x igual a x al cuadrado menos 2x menos 3. Esa era la trayectoria que hacía el pájaro para cazar, ¿no? Tomaba al pez, se hundía, tomaba el pez y volvía a salir. Entonces, paso 1. Vamos a ir paso a paso. ¿Qué tenemos que hacer primero? Identificamos los coeficientes a, b y c de la función dada. Esta es la función que me están dando. La función se llama x al cuadrado menos 2x menos 3. Entonces vamos a buscar a, b y c. En nuestro ejemplo, a sería 1, porque el que acompaña la x al cuadrado. B sería menos 2 y C sería menos 3. ¿Sí? Hay algunos que aquí todavía tenían dudas en la guía pasada. Recuerden que el número va con el signo. ¿Sí? No es el número positivo, no es la parte positiva solamente, sino si aquí hubiese sido más 2, habría sido 2 positivo B. Si aquí hubiese sido más 3, habría sido 3 positivo C. Pero fíjense que va siempre con el signo. No lo podemos escribir de otra forma. Entonces, paso 2. Después ya que tenemos identificado A, B y C, reemplazamos estos valores A, B y C en la fórmula que tenemos, ¿no es cierto? ¿Qué significa reemplazarlo? Tomar esa B y cambiarla por el valor que tenemos para B. B vale menos 2. Entonces, fíjense, aquí colocamos, es como tapar la B, ¿sí? Como borrar la B y cambiarla por el valor menos 2. Entonces, como es menos B, sería menos 2. ¿Sí? Sobre 2 multiplicado por A. 2 multiplicado por 1, que vale A. Entonces después resolvemos. Aquí tenemos menos 2. Ese menos 2 me queda 2 positivo. Y abajo me quedaría 2 por 1, 2 positivo también. Y 2 sobre 2 me queda 1. 2 dividido en 2. ¿Sí? ¿Alguna duda? No, profe. Ya, entonces el eje de simetría sería x igual 1. Es decir, el eje de simetría sería la recta x igual 1. A ver, voy a ver si es que ahora puedo abrir el programa. Esperen un poquitito. Voy a cerrar esta y después voy a volver a abrir acá. ¿Ya? Y ahí pueden ver eso. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, profe. ¿Ven el plano cartesiano? Sí. Ah, ya. Delante no funcionó. Sí. Ya, entonces voy a escribir aquí esa función. La función que recién teníamos. Era f de x igual x al cuadrado menos 2x más 3. ¿Me lo recuerdan, chiquillos, por favor? No lo recuerdo. Menos 2x más 3 ¿De cuál? de lo que estábamos viendo recién. Ah, no tengo la hija. Sí, creo que sí. Ya, fíjense que ahí la dibujé. ¿Sí? ¿La pueden ver en la pantalla? Sí. Ya. Ahí dibujé la curva f de x igual x al cuadrado menos 2x más 3. ¿Sí? La voy a colocar de un color oscurito para que se vea mejor o sea más.
Ya, ahí. Y la recta que me resultó, ¿cuál fue? Dijimos que era x igual 1, ¿no? Voy a escribir aquí una recta x igual 1. ¿La pueden ver? Voy a ponerla de color rojo para que la vean más. ¿Se fijan? Voy a agrandar un poquito. Voy a agrandar un poco para... ¿La pueden ver ahí? Estoy haciendo como un zoom para que se... Sí, profe, pero está el cosito de los colores. Ahí está. ¿Sí? ¿Lo ven? Ya. ¿Se fijan que me resultó x igual 1? ¿Y quién era x igual 1? Esta recta, ¿no? Esta recta que está mencionada aquí, x igual 1, me resultó... Y se fijan cómo va la recta, pasa cortando la curva justo por la mitad, ¿sí? Y justo por ese punto, el punto de intersección entre la curva y la recta, ese puntito de allí debería ser el vértice, ¿sí? Que lo vamos a estudiar ahora ligerito. Pero si se fijan ustedes aquí, esto es lo que me resultó, esta línea roja, es la recta x igual 1. Entonces, exactamente cómo salió en la guía, ¿no? Ahora, espérenme, voy a volver a abrir la guía. ¿Pueden ver la pantalla? ¿O se quedó pegada en la...? Se quedó pegado de nuevo. Se tiene que salir de ahí. Ya, voy a salir. Ya, ahora, ¿pueden verla? ¿Sí? Sí, profe. Ya. Entonces, se fijan que dijimos que esta era la curva y me resultó x igual 1 el eje de simetría, ¿no? Y ya lo comprobamos en la calculadora, en la graficadora. Ahora, ya tenemos el eje de simetría que vale 1. Ahora paso número 3. Ahora vamos a buscar el vértice. Pero si ustedes se fijaron en la curva, que dijimos que era la intersección entre la curva y el eje de simetría, el punto x igual 1, que me dio como eje de simetría, ¿no? Vamos a buscar el punto de salida del 1. ¿Se acuerdan que entraba un número a la peluquería y salía otro número, ¿no? Entonces, este número de entrada, vamos a buscar cuál es el número de salida que tiene para saber cuál es el punto que corresponde al vértice. Después vamos a volver a ir a la gráfica para mostrarlo. Pero entonces, para hacer eso, hacemos exactamente lo mismo que hemos hecho anteriormente en la tabla de valores. En la tabla de valores nosotros tenemos un punto de entrada. Vamos a ver acá. Ahí vamos a devolver. Ah, no. Eso está en la guía anterior. Pero en la guía anterior vimos aquí. Tenemos entrada, estos puntos, ¿cierto? Y cuando evaluamos la función, que no lo pusimos aquí, nos da el punto de salida. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. Acá con ese puntito, con el que acabamos de encontrar, que era el x igual 1. Lo vamos a reemplazar en la función que tenemos, en el x al cuadrado menos 2x menos 3, porque esa es
la función que nos dieron, ¿no? Como partida, que era la trayectoria del pez, el ave cazando al pez. Entonces, vamos a reemplazar por 1 para saber cuál es el valor de salida. Entonces, tomamos la función f de x igual a x al cuadrado menos 2x menos 3 y reemplazamos la x por 1, ¿no es cierto? Entonces, aquí en vez de x colocamos 1, reemplazamos x por 1 y reemplazamos aquí x por 1. Entonces, aquí al reemplazar x por 1 me queda 1 al cuadrado menos 2 por 1, que esto significa 2 por x, 2 por 1, menos 3. Entonces, ¿sí? Más 3, profe. Más 3. A ver. Ah, ya, es que delante en la gráfica que hice yo le puse más 3, pero aquí me están dando un valor menos 3. Ya, después lo vamos a reparar en la gráfica, ¿sí? La gráfica que hice delante, por eso les pregunté, ¿era más 3 o menos 3 cuando les pregunté? Porque se me había olvidado. Pero lo vamos a volver a hacer en la gráfica, cuando grafiquemos. No puedo volver atrás porque tendría que cerrar esto y volver. Vamos a terminar aquí y vamos a volver allá, ¿ya? Entonces nos queda 1 al cuadrado es 1, menos 2 por 1, menos 2 y menos 3, ¿cierto? Entonces sería menos 2, menos 3 me da menos 5 y con 1 positivo me queda menos 4. ¿Sí? Entonces, el par ordenado que me resultó va a ser con x igual 1 como entrada y y igual menos 4 como salida. Por lo tanto, el punto va a ser 1, menos 4. Y ese sería el vértice de la función. ¿Sí? Miren, fíjense acá que tendríamos la gráfica aquí. Aquí lo teníamos hecho. Entonces, aquí tengo el eje de simetría que es 1, ¿no es cierto? Y el punto 1, menos 4, que sería 1, menos 4, me daría el vértice. Entonces siempre el vértice va a ser el puntito del eje de simetría que me resulte, ¿no es cierto? Como la entrada siempre va a ser, la primera coordenada va a ser el eje de simetría, coma, la salida que me resulta al evaluar la función en ese punto 1. Entonces el vértice va a ser 1, menos 4 en este caso. ¿Y por qué se da eso? Porque efectivamente el eje de simetría tiene una intersección con la curva, con la parábola. En este caso, en ese punto tiene la intersección. Entonces, esa intersección va a ser siempre el vértice. ¿Les quedó claro, chiquillos? ¿O los confundí? Más o menos. Ya. Solo tienen que aplicar la fórmula. Primero, aplican la fórmula para encontrar el eje de simetría y después el valor que resulta del eje de simetría lo reemplazan para encontrar el vértice. ¿Sí? Siempre tienen que seguir los mismos pasos. Entonces, miren, fíjense aquí. Aquí vamos a ver, esta es la actividad que tendrían que hacer. Aquí, en cada una de estas funciones cuadráticas deben encontrar el eje de simetría utilizando la fórmula. Lo pueden hacer con la calculadora si quieren, pero traten de hacerlo a mano primero y después lo comprueban. Entonces, ¿qué hacemos? Ya, aquí la tenemos, ¿cierto? Ahora me están dando esta función, x al cuadrado menos 4x más 3. Primer paso, buscamos los coeficientes. Entonces, los coeficientes serían a igual 1
b igual menos 4, c igual 3. Segundo paso, reemplazamos esos valores en la fórmula que tenemos acá. Esta va a ser siempre la misma fórmula para todos. Tenemos x igual menos b sobre 2 por a. Reemplazamos entonces el b. b vale menos 4 aquí. Entonces tendríamos menos 4 sobre 2 por 1, que a vale 1, ¿no? Menos 4 me da 4 positivo, 2 por 1, 2. Entonces me queda finalmente 4 partido por 2, 2. El eje de simetría aquí sería x igual 2. ¿Sí? Y ahora si yo quiero encontrar el vértice de esa función, eso tienen que hacer en esta parte solamente encontrar el eje de simetría. Pero en esta otra parte tienen que encontrar el vértice. En esto de aquí. Entonces en cada una de estas funciones nuevamente son las mismas anteriores. Ahora tienen que encontrar el vértice. ¿Sí? Entonces aquí tengo la misma función x al cuadrado menos 4x más 3. Está aquí. Entonces en esa me resultó que el eje de simetría era x igual 2. Entonces para encontrar el vértice, ¿qué hago? Ese valor 2, ese 2, lo reemplazo en la función. ¿Cuál era mi función? Esta que me acaban de dar, ¿no es cierto? Entonces en vez de x reemplazo por ese valor 2. Tengo entonces f de 2, cambio esa x por 2, cambio aquí la x, reemplazo la x por 2, aquí tengo 2 al cuadrado, lo demás queda exactamente igual, menos 4 multiplicado, ¿por qué? Porque aquí es multiplicado por x, y x aquí vale 2, por lo tanto tengo menos 4 por 2 más 3. Y sumamos. Entonces tenemos, sumamos, multiplicamos, hacemos toda la operación. Multiplico primero esto, ¿cierto? Acuérdense de que la multiplicación debe hacerse primero. Entonces aquí me queda. Voy a resolver esto. F de 2 igual 2 al cuadrado, ¿cuánto me da? 4, ¿verdad? Y aquí multiplicamos 4 por 2, 8, me queda menos 8, más 3. Igual 4 menos 8, me queda menos 4, y menos 4 más 3, me queda menos 1. Entonces el resultado final que me dio fue menos 1. Por lo tanto el vértice va a ser el punto 2, menos 1. Fíjense ahora, voy a ir a graficar esta función, la voy a anotar acá antes que se me olvide cómo era, porque ustedes no me acordé delante y lo vamos a olvidar. Voy a cerrar aquí y voy a graficar esta función, ténganla en mente, ¿verdad? X al cuadrado menos 4x más 3, ¿ya? La vamos a graficar y vamos a comprobar que el eje de simetría es 2, ¿cierto? Me debería dar 2. Y que el vértice es 2, menos 1, ¿ya? Entonces, voy a cerrar acá y vamos a ir a la gráfica. Aquí dibujé otra que, pero vamos a dibujar, voy a cerrar esto de aquí. Voy a borrar eso y vamos a graficar la función que acabamos de ver. Vamos a llamarla f de 1. Igual, vamos a graficar x al cuadrado menos 4x más 3, ¿cierto?
Ya, esa fue la curva que me resultó. X al cuadrado menos 4x más 3. Vamos a poner la oscurita. La pueden ver, ¿cierto? ¿Sí? Ya, Sí, profe. ya. Entonces ahora vamos a, dijimos que nos resultó como eje de simetría x igual 2. Voy a escribir aquí la recta x igual 2. ¿Se fijan dónde salió? Vamos a poner con rojo ahí. ¿Se fijan la recta que me resultó? Ese sería el eje de simetría que pasa justo por el número 2. ¿Por qué es x igual 2? Porque el 2 está en el eje x. Recordemos, ¿verdad? Y este sería el eje y. Ahora, ¿se acuerdan el vértice? Lo que me resultó, resultó 2, menos 1. Entonces voy a escribir aquí el punto 2, menos 1. 2, menos 1. A ver qué me resulta. ¿Se fijan dónde salió? ¿Qué es lo que resultó? 2, menos 1. Resultó ese punto que está ahí. Lo voy a poner con amarillo para que se note más. Voy a poner un poquito grande para que se vea. ¿Lo ven ahí? No debería ser tan grande porque es un punto solamente. Esto es para que ustedes lo puedan ver. Pero ese puntito tiene como coordenadas 2, menos 1. Y ese sería el vértice. Como les dije anterior, el vértice siempre va a ser un punto y el eje de simetría siempre va a ser una recta. Entonces, ¿por qué este puntito se toma del eje de simetría? Porque obviamente el eje de simetría pasa e intersecta a la curva justo en ese punto, ¿no? Entonces, por eso este se llama 2, menos 1. ¿Sí? ¿Les quedó alguna duda ahí con el dibujo? No, profesora. ¿Ahora entendieron? Más o menos. Ahora queda un poquito más claro. Ya, pero ahora falta ejercitar. Acuérdense que siempre eso es lo que ocurre, que uno no termina por entender inmediatamente, tiene que ejercitar. ¿Ya? Y por eso son los ejercicios que vienen a continuación. Vamos a cerrar aquí y vamos a volver a la guía. Vamos a cerrar aquí. Ya, vamos a volver a la guía. ¿Dónde la dejé? Ah, no, esto no era. Voy a cerrar acá. Este tampoco. No la puedo encontrar, espera un poco. Ahí. ¿La pueden ver acá? ¿La ven? No, profe. ¿No? ¿No se ve? No, se ve la carpeta de guía al liceo encima. Ya, espera un poquitito. Voy a cerrar todo y voy a volver a abrir. Ah, ya, espera. No. A lo mejor está en otra parte. Acá.
Eh, ya aquí me estaba diciendo eso. Eso es lo que están viendo ustedes. ¿Ahora la pueden ver? Sí, ahora sí. Ya, bueno. Sí. Ya, entonces estábamos aquí, ¿cierto? ¿Pudieron ver por qué el eje de simetría y el vértice me resultan eso, verdad? Bueno, entonces finalmente lo que ustedes tienen que hacer en esta guía es encontrar, en esta actividad número 2, encontrar el eje de simetría para cada una de estas funciones y luego en la actividad número 3 encontrar el vértice. Entonces para ello tienen que volver acá y ver cuál fue el eje de simetría que les resultó, por ejemplo, en el ejercicio 4 y encuentran el vértice reemplazando el eje de simetría en la función dada, ¿no? Y así encuentran el valor del vértice. ¿Les quedó claro eso? Ahora tienen que ejercitar para que pueda aclararse las dudas, ¿ya? Para que puedan realizar los ejercicios más rápido, tienen que ejercitarlo primero. Y durante la semana, cuando estén haciéndolos, bueno, me pueden preguntar. Obviamente que me pueden preguntar. Ya, ahora, ¿qué significa intersección con los ejes? Tenemos que en la curva siempre se va a intersectar en el eje Y y en el eje X puede que se intersecte también en un punto, en ningún punto o en dos puntos, ¿ya? ¿Cómo es eso? Mire, vamos a ver vamos a volver a graficar, pero pueden ver aquí qué significa primero intersección. Intersección significa donde la curva toca al eje. Entonces, si digo intersección con el eje X, estoy diciendo donde la curva está tocando al eje X. ¿Se fijan en este dibujo? Tendríamos una intersección ahí que la llamé X1 y aquí tendríamos otra intersección X2, ¿no? Porque justamente la curva pasa por ese punto allí y pasa por acá. Y de la misma manera, la intersección con el eje Y sería donde la curva toca ahora al otro eje, al eje Y. Aquí tendría la intersección, o sea, la curva está cortando al eje Y en ese punto. ¿Sí? Eso es lo que significa intersección. Entonces ahora, vamos a volver a la curva que teníamos, a la trayectoria de la zambullida del pájaro que quería cazar, ¿cierto? Que era f de x igual a x al cuadrado menos 2x menos 3. Y vamos a buscar cuál sería la intersección de esta curva con el eje Y. Entonces, para encontrar ese punto donde la curva corta el eje Y, debemos evaluar en el punto x igual 0. ¿Por qué? Voy a volver atrás en el dibujo. Se fijan que aquí la intersección era aquí, y para que me dé ese punto de intersección, el punto de x debe ser 0. X igual 0. Cuando x vale 0, el valor de y va a ser el valor que me resulte en la intersección. Entonces, fíjense, vamos a reemplazar por x igual 0, es decir, nuestro punto de entrada de la función o de la variable independiente va a ser 0 y vamos a ver cuánto me resulta
en la salida, ¿no es cierto? Entonces reemplazo la x por 0 aquí, coloco 0 al cuadrado, menos 2 por x vale 0 nuevamente aquí, 2 por 0 menos 3. Entonces tendría 0 al cuadrado 0, menos 2 por 0 también 0, todo eso se me hace 0 y me queda solamente menos 3. Entonces cuando x vale 0, el punto que me resulta va a ser 0, menos 3, ¿no? Y ese sería mi punto de intersección. Miren, vamos a graficar eso para verlo en la curva. Vamos a cerrar aquí nuevamente porque si no, no se ve la gráfica. Entonces vamos a ir a graficar. F de x igual a x al cuadrado menos 2x menos 3, ¿cierto? Eso era. Y vamos a graficar eso. Vamos a poner aquí f de x igual, la función x igual, x al cuadrado menos 2x menos 3. Ya, ahí me resultó la función. Vamos a agrandar un poquitito, le vamos a hacer un zoom para que la puedan ver mejor. ¿La pueden ver? Sí, Sí, profe. profe. Ya. Entonces, vamos a ponerla de color oscurito para que se vea mejor. Y dijimos que el punto de intersección que me dio fue 0, menos 3. Lo voy a escribir aquí ese punto. 0, menos 3. ¿Verdad que me resultó como el punto de intersección? ¿Se fijan dónde salió? Acá, ¿verdad? Ese sería el punto de intersección. Y si se fijan, es el punto donde la curva corta el eje Y. Recuerden que dijimos delante que tenemos el eje X, este sería el eje X, ¿sí? Y el eje Y, este sería el eje Y, eje X e eje Y. Ya, ¿lo pueden ver? Entonces, en el eje Y, el punto que me resultó al hacer X igual 0 fue 0, menos 3. ¿Por qué me resulta eso? Porque tomo, a ver, ¿quién tiene? ¿Puedes apagar el micrófono, por favor? Ya, entonces tendría 0, menos 3. Me resultaría ese punto del Y. ¿Lo ven? Entonces sería la intersección con el eje Y. Y ahora si quisiéramos ver esta misma curva, ¿cuál sería la intersección con el eje X? Sería, ¿no es cierto?, el punto que se encuentra aquí, Menos 1 y 3. menos 1 y 3. Pero este puntito se llamaría menos 1,0 y este de acá 3,0. ¿Sí? Ahora, ¿cómo encontramos si no tenemos, bueno, ahora tenemos la gráfica y podemos verlo fácilmente, pero supongamos que no tengo
La gráfica, voy a cerrar acá. No tengo la gráfica y me piden encontrar esas intersecciones, ¿se fijan? Entonces, vamos a volver allá. ¿Cómo lo hago para encontrar esa intersección? Para encontrar esa intersección se aplica la siguiente fórmula, y esto yo creo que ustedes la han visto en alguna parte, ¿sí? Es la fórmula que usábamos para la ecuación cuadrática, para encontrar los valores de la ecuación cuadrática. Entonces, ¿qué hacemos? Paso 1. Identifico los coeficientes nuevamente. Se fijan que identifico los coeficientes para encontrar el vértice, para encontrar el eje de simetría y luego el vértice. E identifico los coeficientes para encontrar la intersección de la curva con el eje X. Entonces, busco los valores. Aquí A sería 1, B sería menos 2 y C menos 3. Reemplazamos eso en la fórmula. Menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4c partido por 2a. Reemplazamos ahora. Entonces tenemos que a vale 1, b vale menos 2 y c vale menos 3. Colocamos acá, en vez de b, colocamos menos 2. O sea, respeto el signo menos que está delante. b vale menos 2, aquí está. Más menos, es esta expresión. Más adelante lo voy a explicar por qué dice más menos, ¿ya? Pero ahora reemplacemos los valores. Raíz cuadrada de b al cuadrado. ¿Cuánto vale b? Profe, ¿sabes qué? Me perdí un poquitito. ¿Sí? ¿En qué? Sí. En la donde está explicando esa cuestión de la raíz cuadrática, ahí como que me perdí. ¿Esta la vieron con el profesor? ¿Vieron cómo O encontrar? sea, no pasó guía, pero más allá de entenderlo, yo por lo menos no. Ya, ¿esta fórmula la habían visto antes? Sí, sí la había visto, ¿Sí? pero no sé cómo se resuelve ni sé cómo Ya. se hace. Es solo práctica, sí, pero vamos a... Mire, ¿qué tengo que hacer? Las mismas, lo mismo que estaba haciendo delante. Reemplazar por los valores que me resulta de mi función. ¿Se acuerda que yo les dije en un principio por qué era tan importante encontrar bien los coeficientes de la función? Bueno, era para eso, para poder reemplazarlos posteriormente aquí o en la otra ecuación que nos dio del eje de simetría. Entonces, lo que tengo que hacer es solamente reemplazar el valor, ¿sí? Y respetar todo lo demás. Miren, voy a escribir esa fórmula y si encuentro el... Uy, no sé dónde me quedó el programa de las ecuaciones. Ya, pero miren, esta B que está aquí, la vamos a cambiar, es como tacharla, ¿sí? La vamos a cambiar por menos 2, porque aquí me está diciendo que B vale menos 2. Entonces, en vez de B, vamos a colocar aquí un menos 2. También vamos a colocar menos 2 aquí, porque aquí también dice la fórmula que es B al cuadrado. Entonces vamos a colocar menos 2 al cuadrado, como lo hicimos acá. ¿Se fijan? Menos 2 al cuadrado. Luego vamos a reemplazar aquí por 1, porque A aquí vale 1. A vale 1, entonces donde esté A, coloco 1. Como aquí dice que es 4AC, esto significa 4 por A,
por c. Entonces tendríamos menos 4 por 1. ¿Se fijan? Aquí lo puse, menos 4 por 1. ¿Y dónde más allá? Acá abajo. Esto significa 2 por a. Entonces tendría 2 por 1. Y el otro valor que me falta es el c. Aquí está la c, ¿no? Entonces, en vez de esta c, lo voy a cambiar por el valor menos 3. Entonces, finalmente mi fórmula va a quedar así. Menos, que sería ese menos de ahí, b, que vale menos 2, estaría escrito ahí, menos 2, signo más menos, todo lo demás lo dejo tal como está, más menos acá, raíz cuadrada de esta raíz, la repetí aquí, el término b al cuadrado, b vale menos 2, como dijimos, acá está, ¿no es cierto? Menos 2 al cuadrado, menos 4, ese 4, lo escribí acá, multiplicado por a, que vale 1, ¿cierto? A vale 1, y multiplicado por todavía c, que vale menos 3, y todo partido por 2 por 1, ¿sí? Entonces vamos a resolver primero lo que está dentro de la raíz. Primero se resuelve lo que está dentro de la raíz. Y dentro de la raíz vamos a tener menos 2 al cuadrado esto. Voy a resolver primero esta parte de aquí. Menos 2 al cuadrado lo dejé acá. Y al resolver esta parte de acá, esta multiplicación, tenemos 4 por 1, 4, 4 por 3, 12. Con signo menos por más, menos, y menos por menos, más. Entonces tendría toda esa multiplicación, esa parte de allá me dio 12 positivo. Ahora voy a resolver esto. Menos 2 al cuadrado, que es 4 positivo, ¿verdad? Menos 2 por menos 2, 4 positivo. Y 4 más 12 me da 16, ¿cierto? Entonces me quedó. Resolví todo lo de la raíz. Y mantuve esta expresión de acá. ¿Por qué puse aquí 2 positivo? Porque aquí tengo menos 2. Y eso me dio 2 positivo. Y este más menos lo seguí hasta el final aquí. Entonces finalmente me queda 2 positivo más menos raíz de 16 partido por 2. ¿Por qué 2? Porque 2 por 1 acá me dio 2. ¿Sí? Entonces me quedó 2 más menos lo que vale la raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 16 me da 4. Recuerden que eso es, para sacar la raíz cuadrada, yo debo pensar qué número elevado al cuadrado me da 16. Entonces, ¿qué número al cuadrado me da 16? 4, porque 4 por 4, 16, ¿cierto? Entonces tenemos 2 más menos 4 partido por 2. Ahora, ¿qué significa ese más menos que aparece ahí? Ahora lo voy a explicar. Es que el más lo ocupo para encontrar un intersecto de la curva, el x1, y el menos lo ocupo para encontrar el otro. Entonces, divido esta parte en 2. Este sería x1, 2 más 4 partido por 2, y x2 sería 2 menos 4 partido por 2. Y calculo eso. Entonces aquí tendría 2 más 4 serían 6, partido por 2, 3. Entonces me está diciendo que el primer intercepto o la primera intersección de la curva con el eje X sería x1 igual 3. Y aquí tendría 2 menos 4 me da menos 2 partido por 2. Menos 2 partido por 2 sería menos 1. Entonces el otro intersecto con la curva sería menos 1,0. ¿Se fijan? Complicado, ¿no?
Ahora No, con profe. la... ¿Sí? Más o menos. Ya. Esto solamente práctica. Ahora, miren, fíjense que aquí lo puse. Esa sería la intersección con el eje X. Menos 1,0. Fíjense, aquí tenemos el menos 1,0. Esa sería la intersección de la curva con el eje X. Y aquí tendríamos 3,0. Esa sería la otra intersección. Y antes de eso habíamos encontrado la intersección con el eje Y, que era 0,3. ¿Se fijan? Entonces, encontramos ya las intersecciones con los ejes, encontramos el vértice, encontramos el eje de simetría y ya tenemos la curva completa, ¿no? Ahí ya tendríamos, esa es como la parte más complicada, reemplazar los valores. Entonces la actividad número 4, lo que hay que hacer es determinar la intersección de la curva con el eje Y. Yo no les puse como actividad acá, porque como va a ser con nota, no le puse la actividad de encontrar los intersectos con el eje X para no complicarlos, porque sé que eso les complica. Lo que acabo de enseñarles, ¿sí? Aquí solamente van a tener que encontrar la intersección con el eje Y. ¿Recuerdan? ¿Sí? Profe, ¿Mm? una consulta. Sí. Pregunta. Cuando buscamos el eje Y, ¿Mm? ¿siempre hay que reemplazar X por 0? Sí, siempre. Siempre por 0. Así encontramos la intersección con el eje Y. Aquí les puse un ejemplo. Evaluamos la función donde en x igual 0. Es decir, reemplazamos la x por 0, ¿cierto? Aquí les puse el ejemplo para que ustedes hicieran lo demás. Entonces reemplazamos por 0 aquí, es decir, la x ahora vale 0. 0 al cuadrado menos 4 por 0 aquí, más 3. Todo esto se hace 0 y me queda 3 positivo. Entonces la intersección con el eje Y sería el punto 0,3. Yo no les puse la actividad 5 que había pensado ponerla, encontrar los intersectos con el eje X, ya por el tiempo que tenemos y porque me gustaría pasar a explicarles otra función la próxima clase. Entonces, Otra consulta, profe. sí, ¿Cuánto ya tenemos para entregar? ahora con esta sería, a ver, creo que esta es la número 4. Sí, Sí, número son 4. 4. Sí. Yo les cambié ahora los numeritos para que ustedes se puedan guiar mejor. Esta es la número 4. Yo no se las puse en esta guía, porque debería haberlo puesto, ¿sí? Porque en la PSU se lo van a preguntar. Le van a preguntar las intersecciones, le van a preguntar encontrar la ecuación, pero como yo no tuve clases presenciales con ustedes, yo sé que esto les cuesta mucho hacerlo, no se los pregunté, ¿ya? Pero recuerden que en la PSU se lo pueden preguntar. Ahora, en el ministerio hicieron unos objetivos priorizados que se llaman, en los cuales les da a uno la posibilidad de enseñarlas como lo más esencial, digamos, por este año, que fue un año complicado. Entonces, allí en eso nos dijeron que podíamos no enseñar esa parte que les acabo de señalar, de la ecuación cuadrática, ¿sí? Por eso no se los agregué en esta guía, para como ayudarles un poco. Me habría gustado que lo hubiesen entendido, sí, que solamente significa reemplazar los valores. Pero cuando tengan que dar la PSU van a tener que practicarlo un poco, ¿sí? Pero por motivo de calificación o de una evaluación, no se los voy a preguntar, ¿sí? ¿Está claro eso?
Sí, profe. ¿Sí? Entonces, más adelante vamos a tener que ensayar un poco, porque estas cosas van a ser las que voy a tener que preguntarles en ese examen o esa prueba que van a tener que rendir como final del curso, ¿sí? Pero van a ser solo estas cosas que les he explicado. En ella no les voy a preguntar la ecuación cuadrática, esta que a ustedes les resultó difícil de entender, ¿sí? Pero lo importante sería que eh, igual lo revisaran para que después en la PSU no tengan problemas, ¿ya? Ahora durante la semana ustedes me pueden preguntar de todas maneras, cualquier duda que tengan, si no lo pueden resolver o si no pueden llegar a los resultados. ¿Sí? ¿Alguna duda, chiquillos? De todas maneras, eh, esto no lo grabé, no lo grabé. Sí, quedó grabado. Esto quedó grabado, entonces lo pueden ir revisando después y volver a repetirlo, la parte que no, que les costó volver a escuchar la grabación, ¿sí? Y voy a tratar de subirla lo más pronto posible a la plataforma para que lo tengan para escuchar. ¿Tienen alguna duda ahora? Porque tengo una clase después con otro alumno, No, profe. ¿no? No. Me pueden preguntar durante la semana, ya no hay problema si me preguntan. Cualquier cosa en que tengan problemas, Ya, profe. ¿sí? Así que me voy a despedir, chiquillos, para poder ver a los demás alumnos. A ver, ¿dónde está? ¿Vas a mandar la guía al WhatsApp, profe? Sí, esta guía ya la mandé al WhatsApp, pero la voy a subir Ah, sí. a la plataforma. Y allí voy a subir también el video anterior y el de ahora, ¿ya? Para que lo vuelvan a revisar y vuelvan a estudiarlo. Ya, profe. Ahí sí lo pueden repetir las veces que quieran para que puedan entenderlo mejor. Pero aparte de eso, pues me pueden llamar, no hay problema con eso. ¿Ya? Entonces, no sé dónde, aquí se me perdió la reunión. Ah, tengo que dejar de compartir la pantalla. Ya. Me despido entonces, chiquillos. Chao, profe, Que cuídese. estén muy bien. Nos vemos el próximo viernes, ¿ya? Profe. Sí, hagan la guía, por favor, porque esa es la manera que tienen de poder aprender, de practicar, Ya. ¿ya? Hagan la guía. Yo sé que eso les va a ayudar y que les va a aclarar más las dudas. Ok. En cualquier cosa me preguntan, ¿ya? Ya, Nos profe. vemos, chiquillos. Chao, profe. Chao, que estén muy bien. Igualmente, gracias. Nos vemos. Chao, Dante. Chao, profe. Que esté bien.